En la noche hay una cita. Plan Nocturno. Con la conducción de Silvana Massa. Y ahora le voy a dar la bienvenida a Mónica Irene Salvatierra. Ella es terapeuta en psicocorporalidad. Hace 22 años que trabaja sobre este tema y también sobre otras terapias holísticas. Además le gusta mucho la radio y siempre está informando sobre este tipo de terapias alternativas. Muy buenas noches, Mónica. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitar. Quiero que me cuentes en principio qué es la psicocorporalidad. Bueno, la psicocorporalidad es la forma moderna en que se denomina una antigua técnica que antes se llamó primeramente vegetoterapia, después ergonomía, y como la gente mucho no entendía de qué se hablaba, finalmente se unió y se decidió llamar psicocorporalidad. Es la unión del psiquismo con el cuerpo y es la forma de acceder al psiquismo a través del cuerpo. Es una técnica muy antigua que parte del año 30. Originariamente la hace Wilhelm Reich, que era un colega de Freud, que cuando él decidió que no encontraba la solución a través del psicoanálisis, decía que los pacientes finalmente entendían todo, pero no modificaban la forma en que se vinculaban. Entonces empieza una discusión muy importante con Freud, que le llevó mucho tiempo, en la cual él decía, bueno, hay algo que está mal en el psicoanálisis. Y eso lo llevó a tener sus problemas con Freud, a que lo sacaran de la Asociación de Psicólogos y demás. Y finalmente él llegó a la conclusión de que no era que estaba mal la técnica del psicoanálisis, sino que había un factor que no se estaba observando, que era el cuerpo. Que en el cuerpo en realidad se forma algo que él denomina coraza, que son todas las tensiones que hacen que uno sea bajito y gordito y el otro alto y flaquito y esas formas que tenemos de cuerpo que nadie sabe por qué, porque yo por ahí como lo mismo que el otro y yo soy más gordito. Bueno, todo eso él dice que se va formando a medida que el chico se empieza a desarrollar y empiezan a verse frustradas sus necesidades. Y esas cosas que hacemos las mamás, de que por ejemplo cuando el nene llora le metemos la mamadera en la boca para que deje de llorar. Y eso hace que el chico finalmente se tenga que ahogar en su llanto y va a hacer que forme algo que se llama coraza, que va a tener que apretar la boca, apretar los dientes, cerrar la laringe de una forma determinada para que el llanto no salga. Bueno, eso va pasando hasta los 6 años. Un chico se desarrolla y finalmente se forma algo que se llama coraza muscular, que es idéntica a lo que ya él llama coraza caracterológica. El carácter es con lo que nos vinculamos. Entonces, basados en eso, él dice que eso está en el cuerpo. Que si vos movilizás esa coraza, esas tensiones que se produjeron, a través de una técnica que es la respiración, pero es una respiración como la que hace el bebé, no es una respiración técnica como cuando vos vas a hacer yoga o cuando vas a hacer otras técnicas que te dicen, bueno, se respira así. No, acá lo que uno trata de llevar al paciente a que su aire fluya y que fluya naturalmente como la de un bebé. Cuando eso va sucediendo, empieza a haber un movimiento energético, un aumento de la energía en donde están las tensiones comienzan a aflojarse. Cuando se aflojan esas tensiones, aparecen la historia que las produjo. Y con esa historia es con lo que uno puede empezar a modificar cosas. Es decir, deja de tener algo que se denomina un carácter neurótico para pasar a tener lo que Reich denomina carácter genital, que es un carácter en el cual se fluye. Las emociones fluyen, uno da una respuesta precisa al estímulo que viene de afuera. Así que si me quiero enojar, me enojo, si quiero llorar, lloro, si voy a estar triste, estoy triste, me puedo deprimir. Es decir, aparece... O sea que la emoción está en coherencia con la situación en ese momento. Exactamente. Y tu cuerpo comienza a poder expresarla. Porque también hay emociones que no se pueden expresar porque el cuerpo está rígido y no puede hacerlo. Si no se afloja el cuerpo, no hay cómo expresar.
Entonces lo que cambia es la expresión corporal, la expresividad, el llevar a decir sí con una mirada y con una actitud de sí y no de no por ahí. Esas cosas que a veces son como contradictorias cuando vemos a la gente. Vos viste que cuando vos ves a la gente, lo primero que haces es decir, este es un mala onda, o esto. Bueno, eso es lo que vos estás leyendo, es lo mismo que leo yo todo el tiempo, que es la coraza. Es esa coraza que hace que el otro se muestre de una manera, lo que no significa que esa persona en realidad sea así. La coraza se hace como una defensa. Yo trato de guardar y ocultar esas partes mías, o que me dan miedo, o que no me gustan, o que son consideradas feas por la sociedad. Entonces las oculto y las guardo. Es como si vos pones abajo una alfombra todo lo que no te gusta. Sí, o como si te vas poniendo máscaras. Exacto, son máscaras. Y esas máscaras se decapan como una cebolla. Entonces el trabajo que hace el psicocorporalista o las personas que se dedican como yo, lo que hacemos es eso, empezar a abrir esas capas y empezar a que las personas descubran esas emociones, las transiten en un lugar controlado, que es el consultorio, porque no, si vos te enojás y en el consultorio te enojás y querés pegar, patear, llorar y demás, lo vas a poder hacer porque está preparado para eso. No te vas a lastimar, no vas a tener objetos que te puedas lastimar, son todos objetos flexibles, se trabaja sobre un colchón. Estoy yo que estoy acostumbrada y entrenada además para acompañar en el proceso y se hace en un lugar controlado. Y después, bueno, entonces ya no se sale afuera a agarrar a piñas a alguien. O sea que ayudás a una catarsis. Exactamente. Hasta que se llega a la coherencia de la situación y emoción. Exactamente, sí. No se puede decir que es una catarsis en el 100%, porque no siempre. La catarsis tiene una cualidad diferente. La catarsis es un proceso en el cual vos haces una exteriorización de algo, pero no significa que tengas contacto. Acá se hace con contacto. ¿Qué significa que se hace con contacto? Vos estás sintiendo lo que vas transitando. La catarsis puede ser me paro, grito, lloro, pateo y no pasó nada más. Acá se tiene que poder dar una transformación. Yo siento ese proceso del enojo para dar paso a otra emoción. El enojo es una emoción que tapa. A la resignificación. Se resignifican todas las emociones. Si no podés resignificar, no podés hacer nada. Es decir, yo no soy partidaria de la catarsis. La catarsis no lleva a nada. La catarsis es... Bueno, en primera instancia sí, pues. Sí, pero solamente a liberar energía. Claro. En la primera instancia sí. Después si viene con una resignificación, ahí sirve. Claro, pero si vos no se resignificás, no sabes por qué te pasó. Claro. Entonces, hay que resignificar la emoción. Claro, esto de cambiarla, ¿no? Exacto. Hay que ponerla en el lugar adecuado. Yo me enojé hoy, y después me aparece la tristeza o me aparece el dolor y me puede aparecer el llanto y puedo recordarme algo que me produjo esa sensación y puede ser de mi vida, es decir, de cuando yo era pequeño y bueno, uno va empezando a resignificar las cosas. Es como el terapeuta corporal podría ser un amigo del psicólogo acá, es como la otra pata. Si nosotros hacemos bien una movilización y tenemos pacientes que requieren de algo más profundo, después lo derivamos a un psicólogo. Pero ¿cómo sería la consulta? ¿Vos tenés que hablar con el paciente, saber qué es lo que le pasó? ¿O esto para atravesar la coraza que vos estabas hablando? ¿Cómo sería? Primero, generalmente se hace una entrevista en la cual conversamos con el paciente y él cuenta lo que quiere y cómo quiere contarlo. Nosotros no, en eso somos medio parecidos al psicólogo. No vamos a ir a preguntar o a ahondar. Lo primero que yo hago es cuando yo veo a un paciente, automáticamente puedo hacer un diagnóstico de su carácter. Porque yo veo su cuerpo y sé dónde está anclada, cuáles son sus lugares rígidos. Y cada carácter tiene una cualidad, una forma. Nosotros ya sabemos que un cierto tipo de carácter, que es un carácter rígido, es un carácter que, bueno, no va a poder expresar emociones, que van a hacer las cosas como él quiere que se digan, que él siempre tiene la razón, que las cosas se deben hacer de una forma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya nosotros basados en ese primer diagnóstico que hacemos a simple vista, que es el carácter, podemos ya descubrir qué es lo que la persona está guardando.
Después, ¿cuál es la historia que la produjo? La va a traer el paciente en su momento. Así que él cuenta lo que quiere. Y en esa entrevista primaria que se hace generalmente, yo les explico cómo se trabaja y qué aspectos van a trabajar conmigo. Los aspectos que van a trabajar conmigo es flexibilizar esa coraza para poder mejorar sus vínculos y para poder salir de lo que nosotros llamamos un carácter fijo. Vos, es decir, Reich tiene una definición de 6 caracteres. Una de las personas generalmente están fijadas en un carácter, en una forma de mostrarse. Lo bueno es que puedan reconocer los otros y que puedan transitar también por los otros. Porque en algún momento vos... dame un ejemplo, a ver. A ver. Un ejemplo como para por ahí ser un poquitito más didáctico. Por ejemplo, una persona que se enoje mucho. Bueno, una persona que se enoje mucho puede ser... Generalmente son personas de carácter que nosotros denominamos rígidos. Ahí está. Ese es el conflicto que tiene. Se claro, lleva mal con todo el mundo. Se lleva mal con todo el mundo, se enoja, las cosas son como él quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, primero él tiene que entender por qué es así, qué cosas se esconde. Ajá. Generalmente esas personas se sienten que si se dejaran fluir, los lastimarían o se sentirían débiles o no podrían con la vida y se sienten que no pueden conseguir las cosas que quieren. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen que entender que esto que es lo que ellos están tapando, no está piola taparlo, está piola usarlo y mostrarlo. Porque si vos te podés mostrar, yo siempre digo, frágil, en las situaciones en que hay que mostrarse frágil, vas a conseguir mejor respuesta. No es mostrar que yo puedo estás? Todo. No, y aparte de decir, ¿cómo estás? Mal. No, eso no es mostrar. Eso no es mostrarse. Es mostrarse, es decir, ¿cómo estás? Y poder decirle que se siente triste. Y a vos la respuesta que te va a dar hacia una persona cuando vos le preguntas cómo estás, que te dice triste, no es lo mismo que si te dice mal. Si te dice mal, por ahí lo mirás y decís, bueno, como cuando se te pase. Claro. Y si te dice que está triste, te va a llamar directamente como a ver si te podés acercar o si le frotás la espalda o si te quedas sentado simplemente al lado de él. Ya son formas de acompañamiento. Lo que cambia es como el vínculo con el otro. Te voy siguiendo, como haces un cambio para que él pueda relacionarse con los otros de otra manera. De otra manera. Y tenga otra respuesta. Exactamente. Y entonces se frustra menos. Y entonces fluctúa mejor y entonces su vida es más sana. ¿Por qué es más sana? Porque vos imaginate, una persona que, generalmente, volvamos al mismo carácter que estábamos, el rígido. El carácter rígido tiene la mandíbula muy dura, el pecho muy rígido, que no mueve bien. Entonces todo eso genera que el aire no fluya bien en la zona de los pulmones, respiran más vale en la parte superior y no en la inferior del pulmón, generan mucha tensión en la zona de pecho. Son las personas que terminan muriéndose de un típico ataque cardíaco. Cuando hay algo que los supera, explotan, es decir, implosionan. Si vos lográs que el carácter se flexibilice y la persona mejore todos esos aspectos, porque el cuerpo también se modifica. No es que solamente va a cambiar el carácter, también va a haber una modificación corporal. Entonces el aire va a fluir mejor, el pecho va a bajar, la tensión en el pecho va a disminuir, tenés menos riesgos. Entonces, bueno, la persona puede pasar por un momento de tensión en el cual se quede por ahí un tiempo, como quien dice, fijado de nuevo en lo que conoce. Pero él ya sabe que es hasta que transite esa situación y que esa situación va a terminar. Eso también es lo que pasa. Vos empezás a darte cuenta cuando estás como volviendo a lo que conoces y por qué lo vas a hacer de esa manera. Claro. Y sabés que que eso va a pasar. Que ni bien esto que está sucediendo ahora, que me llevó a esta situación conocida vieja de respuesta, pase, la transite, esto cambia nuevamente. Entonces, eso es lo que sucede. No eternizar los No estados. se eterniza en el estado de ánimo. Mónica, vamos a ir a una tanda ahora. Dale. Y cuando volvamos vamos a seguir hablando con Mónica Irene Salvatierra. Ella trabaja con la terapia de psicocorporalidad, así que vamos a seguir introduciéndonos en estas nuevas alternativas de introspección. Continuamos con Plan Nocturno.
Y seguimos dialogando con Mónica Irene Salvatierra, que ella es psicoterapeuta en psicocorporalidad. Así que quiero que me cuentes o que demos ejemplos esto de la psicocorporalidad. ¿Hay diferentes caracteres para tratar y trabajar? Exactamente, cada persona tiene un carácter que nosotros podemos llamar de carácter base, y en algunos casos tenemos hasta la suerte de que tengan un subcarácter. Ajá. Y entonces, bueno, depende qué tipos de caracteres está bueno encontrar el subcarácter, porque a veces uno puede trabajar desde ahí. Los caracteres de acuerdo a cómo los ha tipificado Reich, porque digamos que Reich tuvo discípulos y uno de sus discípulos fue Lowens, que hizo lo que se denomina bioenergética, que no es a veces lo que la gente piensa. La gente piensa que la bioenergética es como la energía del cuerpo y bla, 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 bla. No, es lo mismo, hablamos de lo mismo, nos basamos en lo mismo. La diferencia es que la bioenergética trabaja desde el movimiento. Como Lowens es estadounidense, hay algo que le falta a la técnica, personalmente, que a mí no me termina de cerrar, de Lowens, que es que lo que no tienen presente es el contacto. Reich hace mucho hincapié en esto del contacto. La persona tiene que estar en contacto con su emoción, nada de catarsis, en contacto. Y el terapeuta tiene que estar en contacto con el paciente. Es todo un proceso de vínculo. Pero ¿cómo es estar en contacto con la emoción? Y estar en contacto con la emoción es pasar por permitirse sentirla. Y que haya alguien que esté mirando y cuidando. En cambio, si vos haces una serie de ejercicios en los cuales las emociones se despuntan, estás más cercana a una catarsis que a un proceso de contacto. Por eso es que a mí la técnica de la bioenergética no me termina de gustar del todo, digamos. Está muy para estadounidenses. Yo siempre digo, los estadounidenses tienen cero contacto con sus cosas. A ellos les encanta hacer grandes catarsis. Y ahí estamos. En cambio, Reich prioriza el contacto. Por algo, con la técnica reichiana se trabaja acostado y respirando. Y la otra técnica es de movimiento. El movimiento te quita del contacto de la emoción. Si vos movés, no sentís. O sea, que el reposo y la respiración hace que nosotros empecemos a sentir qué es emocionalmente lo que nos pasa. Exactamente. Por eso se trabaja y él hace hincapié todo el tiempo que el paciente tiene que estar en Y contacto. si nosotros sentimos, por ejemplo, no sé, o que estamos angustiados, o qué otra cosa podemos sentir que... La angustia, por empezar, no es una emoción. Ajá. La angustia es un estado en el cual la persona tiene sensaciones físicas como dolor de pecho, puede ser que se ahoga, y todas esas sensaciones son sensaciones. La angustia tapa otra emoción. Ah, bien. La angustia sí tapa emociones. Puede, debajo de la angustia, si vos trabajás en contacto y haces respirar al paciente y la angustia cede, lo más probable es que aparezca el llanto. Y si aparece el llanto, tras el llanto aparece el estado, que estoy triste, tengo dolor, lo que sea que aparezca. Ah, bien, hasta puede aparecer el miedo. El miedo, lo que sea, van apareciendo. La soledad. Todas esas emociones. Ah, Entonces, perfecto. hay algunas cosas que, como la angustia, que no es una emoción. Eso es fundamental. Entonces, estas son las diferencias. Por eso hago hincapié en esto, porque Lowens hace una variable en los caracteres. Él usa un carácter psicopático que Reich no usa. Entonces, desde la mirada reichiana, podemos decir que los caracteres son rígidos, con dos variantes: el obsesivo y el fálico narcisista. Ajá, El obsesivo es ese que limpio, ordeno, acomodo, pongo, pa. Y el fálico narcisista es Pedro Bello. Las cosas se hacen como yo quiero, pero yo soy divino. Y vos me amás porque yo soy divino. El egocéntrico. Sí, vendría a ser alguien así un poco egocéntrico. Pero soy así, soy divino. Vos me vas a amar a mí y las cosas las vas a hacer como yo quiero. Y no hay otra salida. Lo que tienen en común es que las cosas se hacen como ellos dicen. Uno Tanto lo hace en de el forma fálico rígido como en el obsesivo compulsivo. El obsesivo es así, las cosas se hacen así. Vos no podés tener, como en esta mesa les voy a contar, hay un papel cortadito y un teléfono. No, en ese orden no. El papel tiene que estar bien recortado, las cosas bien puestas, todo en su lugar, etcétera, etcétera. Cosa que al otro no le va a pasar lo mismo, va a tener eso de que las cosas son como a él le gustan,
pero yo te seduzco, vos me amás y por eso haces las cosas como yo quiero. Porque yo soy lindo, precioso, hermoso y vos me querés. Eso es todo inconsciente. Eso es todo inconsciente, obviamente. Pero bueno, es así como se los ve. Y es así como la gente responde también. Porque a ese carácter vos vas a responder de esa manera también. Claro, Después, pero uno no está por ahí mirando o se da cuenta cuál puede ser un carácter u otro. Claro. No, para eso además hay que estar muy entrenado. Claro. Después tenemos otro carácter que es el masoquista. El masoquista es el gordo, divino, bueno, que todos dicen, que eso sí, que el día que se enoja el gordo bueno, más vale nos tiramos todos abajo, cuerpo a tierra, porque destruye todo. Ese gordo divino bueno que hay, y que hay mucho, es la típica persona que lo que busca es que todo el tiempo lo acepten. Vos, él quiere que lo quieran, no importa cómo. Entonces vos estás en un lugar y decís, necesito un vaso de agua, y sale el gordo a buscarte el vaso de agua. Y podríamos hacer, no sé, un asado. Es el que va a comprar chorizos, pone el asado, te prende el fuego, te lo sirve, etcétera, etcétera. No es el laborioso, él pide que él quiere que lo quieran. Entonces hace de todo. Y lo que le pasa es que estalla porque en algún momento está sobrecargado de la exigencia que tiene sostenerse todo el tiempo en ese lugar. Claro. Entonces el día que estalla, nos agarramos todos porque el vaso de agua chorreó y se armó el lío del siglo, ¿no? Después otro de los caracteres que tenemos es el carácter histérico. El carácter histérico es ese que seduce todo el tiempo, a diferencia de Pedro Bello. Este es seductor, envolvente, me muestro, es como un carácter que, si podemos decir, es medio lábil, digamos, así como que fluye, tiene un gran movimiento en su cuerpo, es muy armonioso para moverse, hiperelástico, esas cosas así que uno dice, ¡guau! Pero lo que tiene es que él está todo el tiempo así, me muestro, pero el día que viene alguien, él no se hace cargo de que se mostró, de que estaba seduciendo. ¿Cómo? Yo no hice nada. Ese es el típico carácter histérico. Es lo que se dice cuando las mujeres le dicen, sos una histérica. Se lo dicen por esa cualidad, por esa forma que tiene a veces la mujer, de no quererse hacerse cargo cuando seduce. Pero los caracteres no tienen género, ¿o sí? No tienen género, pero es como más común ponerle a la mujer que es histérica que al hombre que es histérico. El hombre también es histérico, eso es un mito. Pero bueno, digamos que dentro de los mitos que tiene la sociedad, si yo tengo que hacerles ver cómo es un carácter, es más fácil que se los pueda hacer ver desde esa forma. Después está el carácter oral, que es un carácter en el que se produce una fijación del carácter aproximadamente a los 6 años, o en la etapa que nosotros denominamos oralidad, que es desde los 2 hasta los 6 años. Esas personas tienen o una mandíbula muy rígida o una mandíbula como con la boca abierta, parece que van todo el tiempo, son personas muy, muy delgadas, son personas que les cuesta mucho decidirse qué quieren, cómo lo quieren, y que sí, y que no, y que van, y que vienen, y siempre están como muy sufrientes. Es un carácter muy difícil. Es un carácter muy difícil para diagnosticar ya de por sí para los que sabemos, porque generalmente viene por debajo de otro carácter. Ajá. No es un carácter que... no hay orales en el 100%. Generalmente hay cualquier otro carácter y abajo hay un carácter oral. O sea, ¿pero todos los caracteres son mixtos o este solo? No, pueden ser todos mixtos. Yo prefiero, por ejemplo, si tengo un masoquista, por ejemplo, como carácter, prefiero que sea mixto. Porque si no es mixto, es como que vamos y venimos toda la vida. Porque el masoquista pasa de estar muy bien a estar muy mal, de estar muy bien a estar muy mal todo el tiempo. Y es muy difícil de trabajar con un carácter así porque de pronto está bárbaro y son los mejores del mundo y de pronto están hechos de una piltrafa. Entonces, si ese carácter tiene un subcarácter, a mí me permite trabajar mejor. Porque voy sobre el subcarácter y no sobre el carácter. Ah, bien. Muchos caracteres pueden tener combinación. Es decir, un carácter dominante, digamos, que es el que más se observa, y algo que está por debajo. Entonces a veces ayuda que ese otro carácter que está por abajo. Y el último que queda es el esquizoide, que no es un esquizofrénico, desde ya se los aviso, porque la gente dice esquizoide, lo primero que piensa es la esquizofrenia. No, es un carácter que obviamente todo lo malo está afuera.
el mundo está contra él, el mundo es así y todo lo que le pasa a él es por el mundo. Son personas muy, muy delgadas, son personas que los ves como enjutos, como chiquitos, muy rígidos, hiperrígidos por dentro y muy laxo, es decir, si le tocas la musculatura es como que es muy floja, pero adentro en la parte ósea tiene muchísima rigidez. Es porque es con lo que trata todo el tiempo de estar sosteniéndose, digamos, ¿no? Entonces son esas personas que todo está mal, todo el mundo siempre está en contra de ellos. Y ese es uno de los caracteres más complejos de trabajar, por ejemplo, porque tienen ahí una cosa que los hace muy, muy manejables porque no podés acceder, porque si siempre lo de afuera es malo, Claro. ¿cómo accede un terapeuta y cómo genera confianza? Claro. Que es lo que uno debe hacer con su paciente. Así que bueno, esos serían los caracteres. Mónica, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que, mira, ya ha sido la 1 de la mañana, con lo cual hemos dialogado muchísimo, pero te quiero agradecer. La verdad que fue muy interesante conocerte, muy amena y realmente es muy interesante lo de la corporalidad. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos. Y sí, fue un rato que pasó rápidamente. Ahí pasaba Mónica Irene Salvatierra, ella es terapeuta en psicocorporalidad.